Hola niños, ¿cómo están? Niñas también espero que estén muy bien. Este video es un video cortito para poder retroalimentar lo que ustedes hicieron en su guía de trabajo y en la materia que yo envié. Pero también vamos a retomar conceptos que nosotros vimos en la primera clase y que por todo lo que ha pasado no nos hemos podido seguir viendo. Recordemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y tiene volumen, y aunque yo no lo pueda ver, yo no lo pueda percibir, yo no lo pueda muchas veces sentir, está presente. ¿Por qué? Porque de repente mis sentidos no son lo suficientemente adecuados para poder ver todo lo que me rodea. Sin embargo, a pesar de que yo no lo vea, sí está y configura tener masa, configura tener volumen y por lo tanto es materia. La materia además posee tres estados de la naturaleza, aun cuando pueden haber más, pero yo voy a trabajar con estos tres estados naturales, porque son los estados que nosotros vemos en la vida diaria. El primer estado es el estado sólido, en donde sus partículas están muy juntas, no unidas, poseen muy poca energía cinética, es decir, la energía del movimiento. Por estar tan juntitas las partículas tienen una alta fuerza de interacción y esa, eh, esa muy corta distancia que hay entre partículas hace que sean muy densos y por eso, por ejemplo, yo no puedo atravesar una muralla. Es importante destacar que los sólidos tienen forma y volumen definido. Por otra parte está el segundo estado de la materia, que es el estado líquido. En el estado líquido las partículas están más distantes que en el estado sólido, por lo tanto tienen más espacio y les genera que tengan mayor energía cinética que el estado anteriormente visto. La interacción entre las partículas es menor, porque obviamente al estar un poquito más separadas la interacción es menor, y obviamente es menos denso que el estado sólido. Por eso yo puedo caminar con un cierto grado de dificultad en el agua, pero igualmente la puedo ir atravesando. Es importante destacar que el estado líquido tiene un volumen definido, pero no tiene una forma definida. Es decir, el líquido se va a adaptar al recipiente, a la forma del recipiente que lo contiene. Por último, vamos a encontrar el estado gaseoso, en donde las partículas ya están muy separadas unas de otras. Por estar tan separadas entre sí, hace que tengan una fuerza de interacción muy débil porque están muy distantes. Hace que tengan una energía cinética muy alta, es decir, se mueven mucho y son un estado que tiene muy baja densidad. Es decir, yo puedo caminar por entre medio del aire, que es un gas, sin ningún problema. Encuentro que el estado de la materia que menos oposición me coloca para yo poder avanzar. Es importante destacar que los gases no tienen forma definida y tampoco tienen un volumen definido. Por lo tanto, ellos ocupan todo el lugar que se les puede entregar y además se adaptan a esa forma que del lugar yo tengo. Si yo tengo, por ejemplo, un dormitorio que tiene la forma de un rectángulo, el gas se va a expandir por todo el rectángulo, pero además va a ocupar y va a tener la forma geométrica del rectángulo. Recordemos que la materia sufre cambios físicos y estos son el cambio en el aspecto en que nosotros lo vemos. Y obviamente tenemos los tres estados, en donde esos tres estados vamos a ver que de sólido para pasar a líquido es la fusión, de líquido para pasar a gas es la evaporación. Si yo quiero pasar de líquido a sólido, ese cambio se va a llamar congelación y de gas a líquido se va a llamar condensación. Por otra parte tenemos el cambio directamente desde sólido a gas, que se llama sublimación, y el cambio contrario, es decir, de gas a sólido, es la sublimación regresiva. Es importante destacar que la materia se puede clasificar en sustancias puras y en mezclas, siendo las sustancias puras los compuestos y los elementos. Si nosotros hablamos de los compuestos, esta es una combinación de átomos, como por ejemplo carbono con dos átomos de oxígeno genera el dióxido de carbono. El hidrógeno, dos átomos del hidrógeno con uno de oxígeno generan el agua. Dos átomos de sodio con uno de hidrógeno, con uno de carbono, más tres de oxígeno, es lo que nosotros ocupamos como bicarbonato de sodio. Por su parte, los elementos químicos
están formados por solo un tipo de átomo o átomos iguales. Por ejemplo, el ozono, O3, 3 átomos de oxígeno. El oxígeno, O2, 2 átomos de oxígeno. El Cu, elemento cobre. El hierro, Fe, el carbono, la letra C, son átomos de lo mismo. Por lo tanto, configuran el estado más elemental de la materia y por algo son los elementos químicos. Luego, si nosotros vamos a las mezclas, recordemos que tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Las heterogéneas las heterogéneas son aquellas que yo diferencio sus componentes a simple vista. O sea, yo miro y veo inmediatamente diferencia entre todo. Ejemplo de la vida diaria, puede haber sido el almuerzo, una cazuela con ensalada. Yo en la ensalada puedo diferenciar los componentes que tiene y en la cazuela hay que decir. Pero las mezclas que son homogéneas son aquellas donde yo no puedo diferenciar lo que allí hay. Por ejemplo, en el agua de mar yo no puedo diferenciar la sal del agua. Sé que está, pero no las puedo diferenciar a simple vista. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. Si nosotros nos vamos a las propiedades que cada uno de estos tiene, elementos, compuestos, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, tendríamos que decir las propiedades de los elementos. No se pueden descomponer en sustancias más simples, porque ya son átomos unidos entre sí. Por lo tanto, no puedo ir dividiendo más la materia. Y están constituidos por solo una clase de átomos. Por ejemplo, una lámina de cobre está constituida solo por átomos de cobre. Una lámina de hierro está constituida solo por láminas de hierro. Luego, si vamos a los compuestos, estos tienen la propiedad de que se componen de dos o más elementos iguales o distintos. Es lo que decíamos anteriormente. El ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Perdón, el CO2 tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Ahí vemos donde existen elementos distintos. ¿Ya? Por ejemplo, un compuesto tiene propiedades distintas a los elementos que la forman. Por ejemplo, cuando el hidrógeno tiene una forma. El oxígeno tiene una forma, pero cuando se combinan adquieren una forma totalmente diferente, que es el agua. Por lo tanto, cuando se combinan los elementos químicos, forman un compuesto que tiene propiedades distintas a los elementos que lo formaron. Y por último, los átomos que forman estos compuestos químicos se pueden separar por reacciones químicas, que ya vamos a ver eso con más detalle. Pero los compuestos químicos pueden ser separados por reacciones químicas. Si vamos a las mezclas homogéneas, vamos a decir que están compuestas por varios elementos o compuestos y no pueden ser vistos a simple vista. Ejemplo, el aire. El aire está compuesto por el elemento molecular oxígeno, por el elemento molecular nitrógeno, por el compuesto dióxido de carbono. Ahí vemos una combinación de elementos y compuestos, pero yo no los puedo ver a simple vista. Por eso yo veo algo homogéneo o siento algo homogéneo. Los componentes de la mezcla no pierden su identidad al ser parte de la mezcla. Es decir, el oxígeno cuando está dentro del aire, el nitrógeno cuando está dentro del aire, el CO2 cuando está dentro del aire, no pierden sus características particulares. Siguen siendo cada uno igual, pero están dentro de la mezcla llamada aire. Y por último, las mezclas homogéneas no tienen una fórmula química. Por ejemplo, el agua yo sé que tiene H2O. El CO2 yo sé que es CO2, pero las mezclas homogéneas, al estar formadas por tantos compuestos distintos, no tienen una fórmula química y se nombran de manera común. Por ejemplo, aire. El aire es un nombre común, pero no tiene fórmula química. Por su parte, las mezclas heterogéneas son aquellas donde yo las puedo diferenciar a simple vista, como propiedad y característica, y reiteran las mismas dos propiedades que tenían las mezclas homogéneas, las cuales son que los componentes no pierden su identidad al formar la mezcla y no tienen fórmula química definida. Por último, en la presentación nosotros vimos los métodos de separación y existían dos. Existían los métodos químicos y los métodos físicos, pero cada uno de ellos era para algo distinto. Por ejemplo, los métodos químicos son para sustancias puras, no para las mezclas. Los métodos químicos son para las sustancias puras y consiste en realizar reacciones químicas que cambian la naturaleza química del compuesto que lo forma, es decir, de sus constituyentes. Miren acá, por ejemplo, si yo quiero separar el hidrógeno del oxígeno que forman el agua, tengo que realizar una reacción química.
Y cuando haga esta reacción química, que es un método químico, voy a obtener hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Esa reacción química se llama hidrólisis y en algún momento, Dios mediante, vamos a poder verla con más detalle. Por otro lado están los métodos físicos, que los métodos físicos son solo para separar mezclas. Y estos métodos no alteran las propiedades de la mezcla, es decir, yo puedo separar sin ningún problema un componente de la mezcla sin afectar a los otros. Si yo hoy día me doy cuenta, estoy respirando aire, pero del aire, ¿qué están sacando mis pulmones? El oxígeno. ¿Y estoy alterando el aire por sacar el oxígeno? No, para nada. Solo saco un componente de la mezcla sin afectar a los otros. Los métodos que nosotros vimos físicos son la filtración, la decantación, la evaporación, la destilación, el tamizado, la separación magnética, la cromatografía y la cristalización. La idea de hacer esto era poder que nosotros en algún momento realizáramos un laboratorio. Como no podemos, vamos a tratar de imaginarnos de la mejor manera posible lo que yo les estoy diciendo. Y que también yo les voy a enviar videos de esto. La filtración permite separar líquidos de sólidos o sólidos de líquidos, donde por ejemplo se usa un papel filtro. Ejemplo, una bolsa de té. Si yo voy a la bolsa de té, yo me puedo dar cuenta de que el papel que rodea a la hierba té es el filtro, el sólido es lo que está dentro y el líquido es lo que permite que salga la infusión. Pero no sale el sólido, sale solamente el colorante del té y todos los componentes químicos del té, que es lo que nosotros llamamos infusión. La decantación es, por ejemplo, que cuando las partículas son muy grandes pueden caer al fondo por efecto de la gravedad. Y puedo yo ocuparlo para separar líquidos de líquidos o sólidos de líquidos. Y debido a que uno es más pesado que el otro, por lo tanto el más pesado siempre se va a ir al fondo por efecto de la gravedad y el más liviano va a quedar encima. Si yo tengo, por ejemplo, agua con tierra, lo más seguro es que en algún momento la tierra caiga al fondo, decante y quede el agua pura y cristalina. La evaporación. Bueno, si yo tengo un vaso con sal, lo más seguro es que con el tiempo el agua se evapore y se evapore completamente y quede la sal y el agua se haya ido en su estado gaseoso. Sirve principalmente para separar líquidos de sólidos. La destilación es uno de los métodos más ocupados en la industria y que ocupa que los componentes de una mezcla tengan diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de agua con alcohol, el alcohol se evapora antes. Por lo tanto, yo puedo separar al alcohol del agua solo porque el alcohol, al agregarle temperatura, se va a evaporar mucho antes que el agua, y ahí los tengo separados. El tamizado es como ocupar un colador, en donde las partículas más pequeñitas van a pasar y las más gruesas van a quedar retenidas. La separación magnética se ocupa para componentes magnéticos. Entonces, si yo tengo un componente magnético, aplico un imán y lo voy a separar del resto que no es magnético. La cromatografía, que es como la técnica que quizás más nueva puede ser para ustedes y que algunas veces ustedes ni lo ocupen. Por ejemplo, si yo a la tinta de este lápiz que con el que escribí le agregara una gota de alcohol, yo me daría cuenta que la tinta empezaría a correr en diferentes proporciones y además en diferentes colores, porque para formar el verde necesito diferentes tonos. Por lo tanto, yo agrego una gota y voy a ver cómo se separan, pero van a haber unos que van a llegar más lejos. Esos son más livianos. Y otros que van a quedar más cercanos a la gota del alcohol. Esos son los más pesados. Pero separé la mezcla por la velocidad en que pueden escurrir ciertos componentes de este. Y la cristalización, bueno, es simplemente cristalizar el sólido, pero para cristalizar el sólido necesito evaporar al solvente. Bueno niños, yo espero que les haya quedado un poco más claro con la explicación y video que ahora les doy. Espero que les vaya muy bien en todo. Quedo atento también a sus dudas por correo electrónico y obviamente vamos a seguir subiendo material de tarea y de trabajo la próxima semana a partir del día lunes. Esto es un video de retroalimentación de lo que nosotros vimos y también teniendo claro de que les voy a dejar algunos links de video que les pueda dejar más clara la materia. Un abrazo gigante, cuídense mucho, quédense en casa, no salgan y cuiden a sus familias. Un abrazo gigante.